y en algún momento pasarlo por los canales de SOCLA, de pronto, ¿verdad? Entonces querías pedirle la autorización para grabar la sesión. ¿Están todos de acuerdo en que la grabemos? ¿Y que quede el registro? De acuerdo. De acuerdo. Listo. Si no hay oponentes, entonces pues ya se está grabando. Qué bueno que la compañera ya se nos adelantó entonces con eso. Muy bien, entonces la primera ponencia que tenemos, un segundo, la primera ponencia que tenemos corresponde a Diana Yael Gaga y trae variación de la promoción de la biodiversidad en agrosistemas de la Pampa Austral. Diana, es todo suyo el micrófono. Buenas tardes. No estoy habilitada para compartir pantalla. Ya la van a habilitar la técnica, gracias. ¿Está bien? A ver, ahora sí. Sí se ve y sí se escucha. Bueno, perfecto. Ah, bueno, no está pasando. No andaban para pasar la diapositiva, y voy a probar de nuevo. Muy bien. Ahora sí. Bueno, buenas tardes de nuevo. Para comenzar voy a hacer una breve introducción. En primer lugar, mencionar que el reemplazo de la cubierta del suelo se convierte en uno de los principales factores de la crisis de biodiversidad. En este sentido, la transformación de ecosistemas naturales a tierras agropecuarias, particularmente el avance de la agricultura sobre pastizales, profundiza la problemática. Además, hay que tener en cuenta que la mayor parte de la agricultura se realiza bajo el paradigma de la Revolución Verde, con lo cual se promueven grandes extensiones monoculturales o de un bajo número de especies, afectando también a la diversidad cultivada. De esta forma, se observan impactos sobre distintos componentes de la biodiversidad, con lo cual se vuelve necesario promover la conservación de la misma, ya que contribuye a diversos procesos ecológicos que son fundamentales para la producción, como es la regulación de plagas y enfermedades, polinización, ciclado de nutrientes, entre otros. En la región pampeana argentina, el proceso de agriculturización generó pastizales con elevados niveles de degradación y producciones orientadas al monocultivo. Particularmente en la Pampa Austral, dentro de esta región, se observa un progresivo reemplazo de las áreas ganaderas, siendo un claro ejemplo de la situación, donde coexisten partidos que son predominantemente agrícolas o predominantemente ganaderos. En este contexto, se plantea como hipótesis que la promoción de la biodiversidad varía según su predominancia agroproductiva de una región, observándose variaciones negativas en aquellas que transitan de una predominancia ganadera a una agrícola. Y como objetivo se plantea analizar la variación espacial y temporal de la promoción de la biodiversidad en partidos de la Pampa Austral con diferente predominancia agroproductiva durante el periodo 2001-2002, 2017-18, mediante la aplicación de un índice que conjuga tanto la diversidad cultivada como la conservación de la diversidad natural. En esta imagen se puede observar el área de estudio. La Pampa Austral se localiza en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires y se caracteriza por ser una pradera llana y por poseer suelos que tienen gran aptitud agrícola. En este trabajo se seleccionaron 6 partidos, según su predominancia agroproductiva, que es definido, que se calculó como el cociente entre la superficie ganadera y agrícola, según datos censales y estadísticas, donde valores que son mayores a 1 indican predominancia ganadera y menores a 1 predominio agrícola. Entonces se seleccionaron 2 partidos que eran predominantemente ganaderos en ambas campañas, como la Madrid y la Prida, otros 2 que se encuentran en transición de ganaderos agrícolas, como Tandil y Balcarce, y otros predominantemente agrícolas, como Tres Arroyos y Necochea. Bueno, antes de avanzar con la metodología, es importante mencionar la elección de las fechas de estudio, que se fundamentó
dado la importancia del periodo, ya que a partir del año 2000 la Pampa Austral evidencia una intensificación de la agriculturización, siendo el año 2017-18 el corte temporal más actual del que se dispone con información oficial. Como se mencionó, se partió de la construcción de un índice de promoción de biodiversidad. Este estuvo integrado por dos indicadores. Por un lado, el indicador de diversidad cultivada, que tiene en cuenta ciertos parámetros que generalmente se utilizan en estudios ecológicos, pero acá aplicados a cultivos. Entonces, por un lado se tomó la riqueza, que es la cantidad de cultivos presentes, se consideraron un total de 14, que variaron según el partido y la campaña. Por un lado, aquellos forrajeros anuales y perennes, como la avena, cebada, maíz, entre otros, y agrícolas, tanto cereales como oleaginosas. Y la superficie de cada una se obtuvo de los censos y estadísticas. Por otro lado, se tomó en consideración la equitatividad, es decir, el grado de uniformidad en la abundancia relativa de los cultivos, la abundancia relativa entendida como el aporte de cada cultivo a la superficie agrícola total, y esto fue calculado como el índice de Pielov, con esta fórmula. El resultado varía entre 0 y 1, o sea que a mayor valor más equitatividad, donde H' es el índice de Shannon-Wiener, e indica la contribución de cada cultivo a la abundancia total de cultivos presentes. Por otro lado, se consideró el indicador de conservación de la diversidad natural, que refiere al porcentaje que representan los pastizales del total de superficie agrícola ganadera, considerando datos censales. Luego, ¿cómo se integraron estos indicadores en el índice? Esto se hizo a partir de puntajes de clasificación espacial, es decir, lo que se hizo fue estandarizar las variables utilizadas para que los resultados puedan ser cartografiables y comprobables. Los datos entonces originales de cada uno de los indicadores se transformaron a valores en un rango que va de 0 a 100, a mayor valor mejor situación, y esto se realizó aplicando el denominado puntaje omega, esta es la fórmula que se utilizó, y la integración de los dos indicadores se realizó mediante un promedio. Por último, se obtuvieron mapas temáticos en un sistema de información geográfica, donde tanto los indicadores como el índice se clasificaron en distintas categorías. Llegando a los resultados, en primer lugar mencionar el de diversidad cultivada. Este ascendió en todos los partidos en el periodo en estudio. El mayor crecimiento se dio en Balcarce, que era uno de los partidos en transición ganadero-agrícola, seguido de General La Madrid, que era uno de los partidos predominantemente ganaderos. Ahora sí, mirando la figura, en la primera campaña el indicador más elevado, que está en color verde oscuro, se observó en La Prida y en General La Madrid. Y en la segunda campaña se dio en La Madrid. Entonces lo que se observa es una elevada diversidad cultivada en partidos que eran predominantemente ganaderos, y esto se da principalmente a la fuerte equitatividad que presentan, como se observa acá en el gráfico de abajo. Esto significa que tiene mayor homogeneidad en la distribución de los cultivos. Y el incremento de la diversidad en el tiempo podría atribuirse a la disminución de la superficie de trigo y el aumento en la participación de otros cultivos, como la soja, la cebada cervecera, el maíz, entre otros. Luego, respecto de la conservación de la diversidad natural, podemos afirmar que disminuyó en todos los partidos, excepto en Tres Arroyos, que casualmente es uno de los partidos predominantemente agrícolas. En la primera campaña el indicador más elevado se dio en La Prida de General La Madrid, y en la segunda campaña en La Prida. Con lo cual, al igual que en el indicador anterior, en este caso tiene una amplia representación de los pastizales en los partidos que son predominantemente ganaderos. Sin embargo, el único que registró un aumento fue uno que era agrícola. Y esto puede ser factible, o sea, el hecho de que aumente el porcentaje de pastizales, ya que en el censo también se incluye dentro de la categoría de pastizal a las pasturas degradadas. Y además, en este partido nos observa un gran incremento del área agrícola en detrimento de los pastizales, o también otra explicación podría ser de que hayan errores en la toma de muestras a campo durante la realización del censo. También se observó fuertes decrecimientos en partidos de transición, y esto se debe a que en general tienen un intenso avance agrícola, en detrimento de áreas seminaturales y naturales. Llegando ya al índice, podemos afirmar que los partidos predominantemente agrícolas son los que mejoraron su situación, pero se mantuvieron en la categoría más baja, que está en color rojo. Dentro de los partidos ganaderos, La Prida se encontró estable, pero La Madrid disminuyó de categoría, y dentro de los que se encontraban en transición, Balcarce mejoró levemente y Tandil descendió de categoría.
Tanto en la primera como en la segunda campaña, los resultados más favorables se dieron en los partidos ganaderos. Y se observó esta mejoría en los partidos agrícolas posiblemente por la baja disminución en el porcentaje ocupado por pastizales que registraban, según lo que había mencionado anteriormente, y la variación negativa en uno de los partidos ganaderos puede ser debido a la disminución de pastizales frente a un aumento del área agrícola que también se produjo fuertemente en estos partidos. Y por último, que en Tandil, que era uno de los que se encontraba en transición, demostró la mayor merma del índice, debido a un pobre ascenso de la diversidad cultivada y una fuerte disminución de la conservación de la diversidad natural. Y finalmente, mencionar a modo de conclusión que la hipótesis se confirma parcialmente, si bien la promoción de la biodiversidad varía según la predominancia agroproductiva, siendo mayor en partidos ganaderos, no todos los casos en transición exhibieron variaciones negativas. Entonces el trabajo permite, por un lado, de forma exploratoria, observar las transformaciones en la biodiversidad en la región, pero sin embargo sería necesario ampliar el número de casos para lograr un mayor entendimiento de la realidad y poder efectuar generalizaciones que sean más certeras. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Diana. Tatiana, ¿habían preguntas? No, no hay preguntas. No hay preguntas. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, Diana, tal vez pueden ir repensando alguna como para el final de las ponencias. Si lo desean y lo escriben o después no la dicen. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con Lucas Almeida, que nos trae un análisis espacio-temporal de cobertura y uso de la tierra en una comunidad tradicional en Ouricuri, Brasil. Lucas, es todo suyo el micrófono. Olá a todos. Bom, estão me escutando bem, né? Acredito. Bom, sou brasileiro, né? Então vou falar aqui português porque, enfim, minha língua. Procurar falar claro e também de forma devagar para que possa ser entendido, né? Eu vou compartilhar aqui minha apresentação, então. Já poderia? Sí, ya puede, Lucas. Sí. ¿Apareció? Aún no, pero dice que ya se está empezando a compartir. Entonces, en cualquier momento. Así que no está respondiendo. Ajá, ya. Listo, ya sí se ve. Tá em tela cheia? Vocês conseguem ver em tela cheia? Agora foi, né? Un momento. No, no vemos. Não? Aqui aparece para mim. Não sei o que aconteceu. Tal vez si deja de compartir y lo vuelve a hacer, por favor. Sair e entrar de novo, né? No caso, a apresentação. Okay. Sí. Correcto, solo la presentación, no del Zoom. ¿Cómo fue, Hilary? Perdón. Que volviera, trate otra vez de presentar, va redundancia la presentación, a ver cómo te va. Así es. Agora apareceu? Sí. Si quieres lo haces desde ahí y le vas pasando nada más, porque tal vez a la hora de presentarlo sea que se pega. Desculpe, eu não entendi. Que no lo ponga Si en modo quiere correcto, si quiere va tocando cada una de las diapositivas
para que no se le pegue el equipo, para que no tenga problemas a la hora de presentar. Lucas, es que cuando lo pone en presentación no se ve. Entonces, que saque la presentación, deje de compartir, la vuelve a compartir e solamente va tocando cada una de las diapositivas. Deixa eu ver se eu entendi. No caso, seria enviar para vocês a apresentação, para vocês apresentarem aí, ou não? Es que no la vemos así. Es que no sé, si le da compartir, no la vemos. Tiene que nada más compartir el PowerPoint. O sea, solo compártanos el programa, no lo ponga en modo presentación. Ah. Deixa eu ver. Só um minutinho. Ahí, ir tocando los números para que vaya bajando. Lucas. Lucas, creo que ahí le escribieron algo en portugués en el chat. Ay, bueno. Agora sim? Não? Sí, pero no le dé presentar, no le dé presentar. Não é para apresentar? No, selecciona cada una de las diapositivas mientras vas hablando. Desculpa, gente, eu não estou entendendo. Ok, un momento. Te están escribiendo en el chat en portugués. Te están Ok. escribiendo en el chat Ve ahí. en portugués. Vamos ver. Lucas começou a Certo, entendi. É para apresentar assim, nesse caso, né? Como está aparecendo para vocês. Correcto. Ok, desculpa. Então agora... No, todo bien. No hay problema. Então, ok. Bom, deixa eu diminuir aqui. Eu vou apresentar para vocês, então, o meu trabalho, né, cujo título é Análise espaço-temporal do uso e cobertura da terra na comunidade tradicional Fundo de Pasto, Oricuri, ou a Bahia. Só para contextualizar, esse trabalho ele é fruto, né, ele é um dos resultados de um projeto maior, que é o projeto Avaclean, que é um projeto que tem um objetivo de buscar evidências através da agroecologia, de como a agroecologia, né, pode ajudar em mitigar os efeitos das mudanças climáticas, né? E esse projeto ele foi executado em países de 4 continentes, né? Brasil, África do Sul, Índia, Etiópia, Marrocos, Senegal, Burkina Faso. E no Brasil escolheram algumas experiências de agroecologia, de agricultura familiar, e uma delas foi o que eu vou apresentar, que é numa comunidade tradicional, Fundo de Pasto, que tem uma relação muito forte com o uso de caatinga, do bioma caatinga, um dos nossos biomas daqui do Brasil. Esse trabalho, né, ele traz resultados de uma das etapas. A primeira etapa desse projeto, Avaclean, ele tem como objetivo uma descrição geral da iniciativa, das iniciativas da agroecologia, né, avaliadas. Nesse caso, a gente fez uma avaliação de um agroecossistema que fica localizado no município de Uauá, que é um município que faz parte de um território maior chamado Sertão de São Francisco, cujo território está presente em um grande território, uma região semiárida, né, na grande região semiárida do Brasil, né? E
essa iniciativa também se encontra em uma grande unidade paisagística daqui da região, chamada Depressão Sertaneja, que tem características como uma precipitação média anual de 431 milímetros de chuva, uma fitofisionomia de caatinga chamada hiperxerófita, e tem predominâncias de solos como o planossolo, luvissolo, e também neossolo e latossolo. A metodologia ela consiste na utilização de um sistema de informação geográfica, que são programas que fazem uma interface entre usuário e dados geográficos, onde esses dados podem ser armazenados, consultados, gerenciados, manipulados, né, e gerar informações representadas em mapas, gráficos, tabelas, né, facilita muito uma análise espacial do que se pretende estudar. Nesse trabalho, então, na utilização do SIG, foi usado imagens de satélite com o objetivo de fazer um mapeamento de uso e ocupação da terra nesse território, que é o território da comunidade tradicional Fundipasto Oricuri. Né? Como resultado dessa análise, a gente tem um mapa temático que corresponde aí às análises feitas em um período no período de 1985 a 2021, e esses dados eles foram também correlacionados com outros levantamentos feitos anteriormente a esse projeto, na mesma comunidade, em relação a diferentes formações florestais nessa comunidade, mas também as infraestruturas agrícolas, né, como as áreas de produção agrícola, as áreas de criação de animais, e uma área que foi cercada para desenvolver um projeto de restauração da Caatinga, né? Um projeto de recuperação de área degradada. Então, no mapa, a gente consegue ver a análise, né, desse uso ocupação no ano de 85 e em 2021. Essas áreas manejadas pelas famílias, né, da comunidade, elas se apresentam, de forma geral, constituídos em 5 classes de uso e cobertura cobertura do solo, que ocupam uma área total de 2.577 hectares de terra e estão representadas nesses 2 períodos que eu comentei. As classes de caatinga, denominada arbustiva arbórea, densa e também aberta, é formada pelas áreas de fundo de pasto. Essas áreas de fundo de pastos é um termo conhecido para essas comunidades para designar a forma de manejo, a forma de interação homem-natureza. No caso dessas comunidades, elas fazem uso de áreas abertas, coletivas, sem cercas, para a criação de animais em um sistema de manejo semi-extensivo, né? E também fazem o extrativismo de produtos da caatinga, como frutas como o umbu e o maracujá do mato, né? Então, esse agroecossistema, o fundo de pasto, é de uso coletivo, como eu havia falado, e ela tem essa característica de gestão comunitária. As classes que são denominadas no mapa como áreas familiares são compostas por quintais agroflorestais, né, próximos às casas das famílias, e que também possuem instalações constituídas por cercados para os animais, né? Uma outra classe que está aí representada no mapa é a classe dos roçados, que corresponde às pequenas parcelas de terra que apresentam melhores condições de solo, de fertilidade, né?
Essas áreas foram desmatadas, as áreas de roçados foram desmatadas, como a gente pode perceber nas áreas, no estudo de ocupação de 85 a 2021, para utilizar, para fazer uso de cultivos, né, de culturas anuais, de lavouras temporárias e perenes, para a alimentação das famílias e também para as criações. Então, nessas áreas de roçado, você tem você tem cultivo de milho, de feijão, de abóbora, de melancia, de uma série uma diversidade de produtos, né? E com cultivares que são da própria localidade, né? Cultivares crioulas. As áreas que estão classificadas como aguadas, nada mais é do que corpos hídricos, massas de água naturais, e que também é uma classe que denomina porções de terra que foram implantadas tecnologias sociais de captação de água de chuva, pensando numa lógica de convivência com o semiárido, né? Que tem aí esse objetivo de ajudar os animais e as famílias a sobreviverem ao período de estiagem. E aí verifica-se, né, que a mudança desses ambientes, a retirada da cobertura vegetal, ela está sobretudo associada, relacionada com o avanço de novas áreas individuais e roçados. E no âmbito das mudanças que ocorreram nesse período, nesses ambientes, destacam as pressões para a intensificação das atividades, especialmente as atividades agropecuárias. Na tabela, que mostra aqui, constata-se que a caatinga arbórea arbustiva aberta teve uma diminuição em aproximadamente 52 hectares, né? Ocorrendo uma perda de 2% na área, correspondente aí a 23 hectares. Um outro cenário de conversão da paisagem condiz com a vegetação de caatinga densa, uma caatinga mais arborizada, onde houve uma diminuição de aproximadamente 5% dessa área, né, durante esse período, que corresponde aí a 130 hectares. Por um outro lado, essas diminuições na classe de caatinga, na classe de vegetação, são compensadas pela iniciativa de cercar, desde 2016, um projeto de recaatingamento, né, cercar uma área de 52 hectares de terra, que objetiva práticas de regeneração da vegetação, conservação do solo e atividades agroextrativistas de produtos da caatinga, de produtos desses ambientes, como um buzeiro e um maracujá do mato, mas também um mandacaru, que são uma cactácea usada como um cosmético e também para fornecimento de forragem para os animais. E, além disso, a criação de abelhas nativas, né, em meliponários. Então, essas ações já têm promovido a regeneração da caatinga nessa área cercada e também irão possibilitar, no médio e a longo prazo, o aumento na renda das famílias envolvidas no projeto do recaatingamento, por meio do agroextrativismo, além de possibilitar o sequestro de carbono, né, e a recuperação ambiental dessas áreas de caatinga. No ano de 1985, a cobertura vegetal possuía 2.250 hectares. Perdón, Lucas, disculpe, estamos con el tiempo. Un minuto más, por favor. Tá, certo. Disculpe. E outra coisa que a gente consegue perceber é a mudança, ou seja, o aumento de cobertura de áreas de aguadas. Isso corresponde a políticas públicas que foram implementadas, principalmente no governo do Lula, com tecnologias sociais de captação de águas de chuva, através de barreiros, trincheiras e cisternas. Bom, esse tipo de estudo destaca a importância do mapeamento ambiental aplicado aos estudos territoriais, estabelecendo a espacialização da dinâmica de uso e cobertura da terra entre 1985 e 2021, na comunidade tradicional Fundo de Pasto. E, através do estudo do uso e cobertura da terra, a nível de paisagem, os padrões de paisagens atuais podem ser contrastados com aqueles que foram notados no passado. Assim, mesmo com o aumento da população da comunidade, que atualmente é de 130 pessoas, cerca de 55 famílias,
e demandas pelos recursos naturais em mais de um século de ocupação da caatinga no território da comunidade, constata-se que esta tem contribuído com a conservação ambiental e da biodiversidade. E, além disso, esse tipo de estudo abre novas oportunidades de trabalhos para usar esse tipo de mapa como ferramenta em metodologias participativas de ordenamento territorial, né, de gestão ambiental comunitária. Obrigado. Gracias, Lucas. Muy amable. Pasamos ahora con Liliana Flores, que nos va a hablar de reconversión agroecológica en una finca en Patagonia, Argentina. Liliana, es todo suyo el micrófono. Ahí estoy. Bueno, muchas gracias. Disculpen, voy a tener que desconectar el video. No hay problema. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver si, no sé si se puede ver. Sí, se ve bien y se escucha bien. Muy bien. Un segundito que quería ver si puedo sacar. Me tapo un poco el... Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Liliana Flores, soy ingeniera agrónoma y al igual que la profesora ingeniera agrónoma María Claudia Duzzi y la ingeniera Eugenia Gómez, somos docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue, Río Negro, Argentina. Bueno, la profesora Silvia Duzzi pertenece a la Facultad de Economía y Administración de la misma universidad, y las ingenieras Miriam Barrio Nuevo y la ingeniera Karina Son pertenecen al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del INTA Argentina. Y todas formamos parte del núcleo de agroecología GESAF, Grupo de Estudios de Sustentabilidad en Agroecosistemas Frutihortícolas. Bueno, voy a presentar el trabajo Reconversión Agroecológica en una finca en Patagonia, Argentina. Muy bien, la reconversión agroecológica es un proceso complejo que significa mucho más que transformar el sistema de producción del manejo convencional a lo agroecológico. Para esto, para este proceso, es necesario lograr capacidades internas, recuperación y conservación de los recursos naturales, y además ser eficientes en todo lo que tiene que ver con lo productivo, lo económico, lo ecológico, lo social, de manera que se pueda alcanzar la sustentabilidad. Bueno, el objetivo de este trabajo fue analizar mediante indicadores el proceso de reconversión agroecológica en una finca, una chacra, un establecimiento productivo, ubicado en la zona rural de la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Como contexto, el clima del Alto Valle es continental, árido, con precipitaciones anuales de 200 milímetros, con heladas primaverales tardías y vientos predominantes del oeste y del suroeste. La unidad productiva se encuentra en la localidad de Villa Regina, Río Negro, Patagonia, Argentina, y posee una superficie total de 20 hectáreas, de las cuales 1 hectárea es biodinámica con frutales de pepite de carozo. Este manejo biodinámico, en este caso, es sin movimiento de suelos, no hay eliminación de plantas herbáceas, y se utilizan preparados biodinámicos. Entonces, de esas 20 hectáreas, 0,02 hectáreas
tiene huerto hortícolas y cultivos de hongos pleurotus, todo para consumo familiar. 15,85 hectáreas tienen manejo convencional con frutales de pepita y de carozo. Este manejo es con movimiento profundo de suelo, con utilización de pesticidas, de herbicidas y fertilizantes sintéticos. 2,5 hectáreas de vegetación natural y 0,63 hectáreas con infraestructura, con casas, galpones, caminos, etc. Dentro de lo que son frutales de carozo tenemos ciruelos, duraznos, almendras, nectarines, y la edad de las plantas están entre 50 y 60 años, la clase textural del suelo es franco-arenoso y el riego es gravitacional por manto. Esta familia de agricultores lleva la actividad desde 1963 y es el único ingreso económico de la familia, esta producción, y desde hace 4 años iniciaron todo un proceso de transformación de lo que es un manejo convencional a un manejo biodinámico. Los indicadores para analizar la reconversión de esta finca, de este establecimiento, se construyeron en base al marco de la metodología propuesta por Vázquez y Martínez 2015. Esta metodología consta de indicadores y de variables que se agruparon en los siguientes componentes. O sea que la metodología presenta 4 componentes. Un componente es el capital humano, que son los trabajadores que contribuyen directamente a la producción y contribuyen también en las actividades de la finca. Y la capacidad y el grado de pertenencia colectiva se entiende que determina el éxito de este proceso de reconversión. El otro componente es la capacidad de autogestión, es decir, que las capacidades existentes y las que se logran, es decir, se analizan las capacidades existentes y las que se logran durante el proceso de reconversión. El otro componente es la calidad del agroecosistema, que indica que son todos los factores externos e internos del agroecosistema, y estos son determinantes y deben ser mejorados como resultado de este proceso de reconversión. Y el último componente es la transformabilidad, que según la metodología son los cambios en la complejidad que se alcanzan en el rediseño y manejo de los sistemas de cultivo y ganadería. Por último, la valorización del coeficiente de reconversión agroecológica se obtiene a través de el promedio de estos 4 componentes. Se realizaron entrevistas, visitas al establecimiento, análisis del cuaderno, se realizaron las entrevistas en forma participativa y se toma la escala desde lo que presenta la metodología, desde muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Entonces, analizando los indicadores dentro de lo que es el componente capital humano, vemos que hay 8 indicadores y el valor general, según la escala que presenta la metodología, dio un valor medio. Analizando el indicador SH4, que es equidad de género, este indicador dio un valor bajo, ya que en la actualidad no hay mujeres participando en el ámbito productivo. El valor de participación en innovaciones, el CH7, el indicador dio un valor alto, ya que el agricultor, por un lado, participa en un alto número de capacitaciones, realiza compost, realiza preparados biodinámicos. Además, el agricultor lo que manifiesta es que todas estas prácticas biodinámicas tuvieron buenos resultados y que esto incentivan a la familia a continuar en lo que es el proceso de transformación agroecológica. Esto es lo que manifiesta el agricultor. Además, se observó que el agricultor es parte de los SPG, de los sistemas participativos de garantía,
Y también recibe asesoramiento de organismos como por ejemplo el INTA. Bueno, el otro componente, que es la capacidad de autogestión, el valor total dio un valor bajo en la escala, y dentro de lo que son los indicadores, que se trabajaron 8 indicadores dentro de este componente, la capacidad de integración de bioproductos en la sanidad de los cultivos y animales dio un valor bajo, ya que solamente se utilizan 2 bioproductos. Uno que son controladores biológicos y además preparados botánicos. Y bueno, y el indicador medios de producción tiene un valor alto debido a que en la unidad productiva el parque de maquinarias es adecuado y está en buen estado. Dentro de lo que es el componente calidad del agroecosistema, el valor general, según la escala, fue medio, y como ejemplo de indicadores, de estos 6 indicadores que se trabajaron en calidad del agroecosistema, tenemos la reducción de prácticas degradativas, que es el indicador número 6, donde dio un valor bajo, ya que, digamos, practican la labranza profunda, que es característica de la producción convencional. En la erosión, hay erosión del suelo, pérdida de estructura, y además en la finca, en el establecimiento estudiado, solo la mitad de la superficie en producción posee un manejo conservacionista, que fue iniciado recientemente. Con respecto dando otro ejemplo dentro de todos estos, dentro de los 6 indicadores, el indicador resiliencia a factores socioeconómicos externos dio también un valor bajo, ya que es dependiente de subsidios energéticos, en especial en la parte del establecimiento que todavía practica la producción convencional. Y con respecto al componente transformabilidad, también el valor es bajo según la escala, y dando como ejemplo el indicador conservación y mejoramiento del suelo es bajo, ya que las labores de conservación del suelo solamente se realizaron en la parte biodinámica de la finca, y el manejo agroecológico de arbences, que es el indicador 4, también es bajo, ya que se cultivó, digamos, se hizo un cultivo de cobertura solo en la mitad de la finca. Analizando el coeficiente de reconversión agroecológica, se obtuvo también, ¿sí? Liliana, Sí. disculpe, ya estamos sobre el tiempo. Si gusta, le damos un momentito para que cierre el... Cerramos. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, y el coeficiente de reconversión agroecológica dio un valor bajo, y básicamente se debe al valor bajo de la transformabilidad por todas estas cuestiones que habíamos explicado. Sigue el capital humano, el componente calidad del agroecosistema y la capacidad de autogestión. Como conclusión, como cierre, esta metodología aplicada permitió aportar a la comprensión del proceso de reconversión agroecológica a nivel finca, y la participación de los sectores involucrados en el manejo de los recursos permite incorporar saberes locales relacionados a estos sistemas agrícolas regionales. Esta es la literatura citada. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Pasamos ahora a Ana Aguilar, que nos habla del impacto de las prácticas agroecológicas sobre hongos micorrízicos arbusculares. Adelante, Ana. No puedo compartir pantalla como creo que está la otra compañera todavía. Sí, estoy tratando de... No me permite... Disculpen. A ver si puedo... A ver si...
Ahora Listo, sí. Ana. Creo que ya puedes, Ana. Sí, gracias. Viviana. Bueno, gracias, disculpen. No se preocupe. ¿Ahí se ve bien? Se ve muy Perfecto. bien y se escucha bien. Pongo el tiempo y en el chat va a aparecer los minutos que le quedan. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes aquí en Chile. Hoy día les voy a hablar acerca del impacto de las prácticas agroecológicas sobre los hongos micorrízicos arbusculares en una investigación que está en desarrollo y que estamos desarrollando en el Centro Ceres de Valparaíso, un centro que busca fomentar la sostenibilidad agrícola principalmente a través de la agroecología. Ya, entonces a modo de introducción, bueno, nosotros sabemos que en la agricultura tenemos una serie de desafíos, como los que aparecen aquí, el déficit hídrico, la pérdida de fertilidad de los suelos, la degradación, nuevos patógenos y nuevas plagas, muchas veces que también se asocian al cambio climático, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, y una contaminación por agroquímicos. Todo esto genera para el agricultor, por ejemplo, altos costos de producción, digamos un acceso también disparejo, desigual hacia distintas tecnologías que también encarecen los costos de producción, problemas ambientales, ¿no es cierto?, por el mal uso de los agroquímicos que generan también problemas sociales y también problemas a veces desde un punto de vista económico en la definición de los mercados que van a llevar nuestros productos. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, el Valle del Elqui, donde hay grandes extensiones de cultivos de viñedos, donde vemos una zona, digamos, con una sequía evidente y con muchas laderas erosionadas, un problema bien importante acá en Chile. Entonces, cada vez más nosotros sabemos que una de las principales soluciones es la agroecología, ¿no es cierto?, como ciencia práctica y un movimiento social, y que muchos de estos problemas que aparecen como síntomas, ¿no es cierto?, del sistema agroalimentario como está actualmente, derivan del uso del monocultivo, ¿no es cierto?, y del mal uso de todo el paquete que involucra desarrollar un monocultivo. Entonces, bueno, si bien nosotros podemos enfocarnos desde distintas maneras para buscar alternativas para solucionar cada uno de estos síntomas, nosotros podemos ver qué ocurre en la naturaleza y qué hay en el suelo. Muchas veces el suelo lo vemos como un sustrato, pero como se observa en esta lámina, y como lo menciona este autor, ¿no es cierto?, el 2014, encontramos una serie de vida, de microorganismos y organismos, ¿no es cierto?, que están dentro del suelo desarrollándose. Y aquí en ABC nosotros podemos encontrar los microorganismos que son los que más cuesta percibir cuando nosotros hablamos de suelo vivo. Entonces, en estos microorganismos que yo me voy a enfocar, y siempre inspirado en lo que se observa en la naturaleza. Si nosotros viéramos cada sitio agrícola antes fue un bosque, ¿no es cierto?, o fue un ecosistema natural. Aquí nosotros encontramos una diversidad tanto de plantas, árboles, ¿no es cierto?, flores, etcétera, que tienen una serie de relaciones simbióticas con el reino de los hongos, que es un reino que muchas veces no se le da la relevancia necesaria que tiene por todas las funciones ecosistémicas que da a los distintos, digamos, a los distintos ecosistemas. ¿Ya? Y aquí encontramos tanto los hongos superiores, donde nosotros vemos los que son más reconocidos. Tenemos aquí las micorrizas típicas de bosque, ¿no es cierto?, que son simbiosis, donde hay una relación mutualista, donde la planta le entrega azúcares y lípidos al hongo, y a su vez el hongo le entrega nutrientes, agua y protección. Todo esto se desarrolla, disculpen, todo esto se desarrolla en el bosque, pero también en los cultivos nosotros encontramos otro tipo de micorrizas, que son las endomicorrizas, y aquí están las micorrizas arbusculares, ¿no es cierto?, que son las que nos convocan hoy.
Las micorrizas arbusculares se desarrollan en la rizósfera, que es una zona con alta actividad microbiana, no solo de micorrizas, sino que también de otras bacterias y organismos que viven de manera libre o simbiótica con las plantas. Aquí también encontramos, por ejemplo, los que forman nódulos bacterianos y obviamente las micorrizas que se desarrollan al interior de las células. Estas forman una estructura característica que son las vesículas y los arbúsculos, de los cuales deriva el nombre, ¿no es cierto? No todas las micorrizas arbusculares forman vesículas, pero sí todas forman arbúsculos. ¿Ya? Entonces, dentro de las múltiples funciones que tiene la micorriza, la principal es la modificación de las raíces para incrementar, ¿no es cierto?, la adherencia de la planta al suelo y también aumentar la absorción de nutrientes y agua. También promueve, ¿no es cierto?, tiene un efecto amortiguador contra el estrés abiótico, ya, dándole mayor resistencia a las plantas a la sequía, a la salinidad, a la contaminación, y también secreta una serie de moléculas de origen biológico que, como la glomalina, que también ayuda a la estabilidad del suelo y la retención del agua. Por otro lado, protege contra patógenos al estimular el metabolismo secundario de las plantas, que genera una serie de moléculas que protegen a la planta también y dan a los alimentos, por ejemplo, mejores sabores y propiedades. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver una de las esporas donde están teñidos los núcleos para que vean que estas micorrizas, si bien no tienen reproducción sexual, sí tienen una diversidad genética increíble dentro de una sola espora. ¿Ya? Y aquí era como son las estructuras fósiles que, como vimos en las imágenes, son muy parecidas a las actuales. Bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para aprovechar todos estos servicios que nos da estas funciones ecosistémicas que nos da la micorriza? Bueno, tenemos distintas cosas que pueden interactuar, ¿no es cierto?, tanto las especies de planta, el tipo de suelo que tenemos, el clima, pero sobre todo, y como se menciona aquí, las prácticas agrícolas son claves. Y aquí entra la conexión con la agroecología porque, digamos, desde un punto de vista agrícola, lo que también se puede modificar. Entonces, por ejemplo, aquí esta autora nos sugiere una serie de manejos, esto pensando ya en cómo promover las micorrizas de las zonas más profundas del suelo, ¿ya? Para, por ejemplo, aumentar la cantidad de micorrizas que encontramos. Por ejemplo, la rotación de cultivos se recomienda totalmente, ¿no es cierto?, para tener una mayor diversidad de raíces y que aumente la abundancia de las micorrizas. Los cultivos que puedan ayudar también van a ser beneficiosos. Seleccionar cultivos adecuados para que sean micorrizables también es otra de las características importantes. Y obviamente una de las cosas que está más reportada es el tema de la labranza, que cuando nosotros labramos, rompemos todas estas redes que nosotros veíamos que podemos encontrar de las distintas micorrizas en el suelo. Pero en algunas veces cuando está muy degradado el suelo, es necesario, y esta autora sugiere así, que hagamos un arado profundo para quizás hacer más esporular ciertas especies y que se puedan desarrollar también en la parte más del suelo, más de los primeros 30 centímetros. Entonces, bueno, cuando nosotros vemos todas estas prácticas que se mencionan, muchas de ellas son las que están asociadas a la agroecología. Entonces, aquí nosotros en el CERE, en nuestra unidad, hemos tratado de reproducir toda esta serie de prácticas para poder aumentar la cantidad también de micorriza, entre muchas otras cosas, ¿no es cierto?, que ya sabemos. Y de lo que estamos haciendo ahora es un levantamiento de información de las investigaciones que se han hecho en Latinoamérica para ver en distintos cultivos, para ver cuáles son, por ejemplo, las prácticas que más beneficiarían a las micorrizas en sí y que ayudarían. Y bueno, aquí se muestran en esta tabla una serie de resultados preliminares, ¿no es cierto?, de los estudios que hemos encontrado con distintas especies. Muchas veces lo que más se recomienda es el uso de micorrizas nativas, ¿ya? Y cuando nosotros vemos todas estas prácticas que son propias de la agroecología, por ejemplo, el uso de corredores biológicos, el uso de policultivos, la vegetación, bueno, todas aquí las que están, todas estas ayudan de una u otra manera, por ejemplo, a aumentar la biodiversidad de micorriza, a mantener esta conexión
de hifas debajo del suelo, ¿no es cierto? Y mantenerla, por ejemplo, la poca labranza, el aumentar la micorrización, dependiendo cuando entras una variedad de planta, también es más propenso a que se desarrollen otro tipo de micorriza y un aumento también de la esporulación. ¿Ya? Entonces muchas veces se habla de utilizar inóculos. Sí, estoy en el límite. Sí, Sí. ya está sobre el Estoy límite. terminando. Ya, bueno, y acá hay una serie igual de decisiones para utilizar o no las micorrizas. Siempre es mejor promover prácticas que mantengan las micorrizas nativas, ¿ya? Y utilizar distintos consorcios de microorganismos, no solamente uno para estimular, digamos, esta diversidad. Y bueno, a partir, ¿no es cierto?, de un ecosistema sano, nosotros podemos desarrollar también alimentos sanos, aprovechando toda esta microbiología, y la idea es que a través de las políticas públicas podamos aumentar, digamos, también este tipo de sistemas. Dejo ahí las conclusiones, básicamente, ¿no es cierto? Las micorrizas son una excelente alternativa para promover la agroecología, y también se nutre de las prácticas que esta promueve. Así que, bueno, eso Muchas sería. gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora contamos con la participación de Lida Patricio Marín Beitia, que nos habla de la aplicación de principios agroecológicos, influencia la biota edáfica en agroecosistemas del Valle del Cauca, Colombia. Adelante, Elida. Muchas gracias. Voy a esperar a que me den. Compañera, ¿puede dejar de compartir? Porque no se puede compartir. Ana Aguilar. Gracias. Perfecto, gracias. Compañera, ahora sí, puedes compartir. ¿Sí se ve en mi pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Recuerda que en el chat te vamos a avisar cuando ya queden pocos minutos. Listo, bueno. Bueno, buena tarde para todas y todos. Bueno, yo quiero comentar a modo como de experiencia, contarles a partir de trabajos que se han hecho de investigación, cómo ha sido la influencia de la aplicación de los principios agroecológicos en la biota edáfica en diferentes agroecosistemas. Son trabajos que se han hecho con la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Han sido coordinados por la profesora Marina Sánchez de Prager, que es docente titular de la misma sede. Y los dos trabajos que les voy a presentar han sido realizados con apoyo del grupo de investigación de agroecología de la misma sede, de la sede de Palmira. Entonces, bueno, los trabajos se realizaron, yo no sé si ojalá puedan ver mi cursor, acá en el suroccidente de Colombia, en dos zonas que están ubicados, digamos que en el mismo frente de la cordillera central. El primer trabajo se hizo en el municipio de Palmira, que queda más hacia el sur del departamento del Valle. ¿Sí? Las dos zonas que les voy a presentar son suelos de montaña. Estamos hablando de que tienen unas condiciones, unas características de suelo pues muy especiales, especialmente por la topografía. Y un segundo trabajo que se hizo, que es más reciente, que se hizo en el municipio de Guacarí, específicamente en la zona de Santa Rosa de Tapias. ¿Sí? Los dos suelos son insectisoles y se caracterizan porque son suelos muy vulnerables. Aquí mismo lo está mostrando en el mapa de erosión de Colombia. ¿Sí? Son suelos que son muy vulnerables a procesos erosivos, especialmente por la topografía, como le comentaba. En esta zona de Guacarí, pues especialmente también por el tipo de cultivo que se hace, son monocultivos. Allí se tiene son monocultivos de café, de caña panelera, también ganadería extensiva. Y acá también en la zona de Palmira, en esta zona alta, también podemos encontrar áreas también dedicadas a ganadería extensiva y también algunos cultivos como monocultivo. Allí, pues varios, digamos que agricultores, algunos asociados, otros de manera independiente, pues vienen realizando desde hace muchos años diferentes prácticas agroecológicas. Se conoce que estas prácticas, cuando se trabajan aportes de materia orgánica constantes al suelo, cuando se tienen coberturas vegetales permanentes, estratificadas, también cuando se trabajan barreras vivas, pues se generan unos cambios que digamos que van a tener un efecto sobre todas las propiedades físicas, químicas, y de esta manera pues también van a tener un efecto en todas las poblaciones de biota que habitan ese suelo. Entonces, cuando ya estamos hablando de sistemas biodiversos, cuando ya se implementan este tipo de agroecosistemas, donde, como le decía, se incorpora permanentemente materia orgánica, pues allí con el tiempo de ese manejo, pues se va a tener un incremento significativo en los contenidos de materia orgánica y todo lo que esto implica en lo que es el ciclaje de nutrientes, en disponibilidad y aprovechamiento de nutrientes.
son suelos que van a estar cubiertos la mayor parte del tiempo, entonces son suelos que están protegidos, suelos que van a tener unas condiciones de humedad muy diferentes a otros que estén manejados de manera convencional, entonces ya estamos hablando de que mejora o favorece, ¿no? Lo que es la conservación del suelo y el agua. Como son sistemas biodiversos, son sistemas muy complejos y asimismo hay una complejidad en todo lo que es los sistemas, en todo lo que son las relaciones, en todo lo que son las interacciones que hay entre, no solamente entre las poblaciones de biotas, sino entre la planta y otros, y también microorganismos. Entonces, se aumentan acomplejan estas relaciones y también se ve reflejado en todo lo que es la retrófica del suelo. Ya entonces estaríamos hablando de que en esos sistemas que ya se da o se pueden observar o se puede encontrar un control natural, digámoslo así, de plagas y enfermedades. Bueno, entonces, el primer trabajo se realizó en Palmira, allí se trabajó fue abonos verdes, también se trabajó compostaje y una mezcla de abonos verdes con compost en un ciclo de maíz. Y el segundo trabajo que se hizo en Huacarí, se trabajó fue sobre sistemas cultivados con café y con diferente manejo. En la finca donde se trabajó abonos verdes, entonces se tuvo carnaval y pasto imperial. Allí lo que se hizo fue, digamos que tener estos dos especies para manejar la relación carbono-nitrógeno. Cuando la carnaval estaba en preparación, entonces se cortaba ese abono verde, se incorporaba al suelo. Posteriormente se hacía la siembra del maíz y en la etapa de muestreo pues se hizo las tomas de muestras hasta la etapa de cosecha. ¿Qué se encontró en ese manejo? Bueno, realmente digamos que los resultados estuvieron muy enmascarados porque el agricultor venía trabajando ya por muchos años agricultura ecológica, entonces digamos que no dejó ver como de manera tan evidente los cambios. Aún así, pues se puede observar que cuando se manejaba el abono verde, cuando el abono verde crecía, y traté de colocar estas flechas aquí para poder observar, cuando los abonos estaban creciendo, como el abono cierra, no deja crecer plantas acompañantes. Entonces, digamos que allí las plantas acompañantes también son fuente de alimento para la biota edáfica, entonces, digamos que también se notó, ¿cierto?, ese cambio en las poblaciones porque hubo como una reducción en esa etapa. Pero ya cuando se hizo el corte de los abonos verdes, entonces ya se observó cómo las poblaciones incrementaron y fue en el tratamiento donde se hizo la mezcla de abonos verdes con compostaje donde se encontró la mayor población, en este caso de mesobiota. Ya para la etapa de cosecha de maíz, entonces digamos que las poblaciones se van como regulando y es en los tratamientos donde se compró compost, ¿sí?, donde se encontraron las poblaciones más altas. Se explica desde el punto de vista de que el abono verde pues, es un alimento rápido, ¿sí?, rápidamente por la misma relación carbono-nitrógeno que tiene, pues rápidamente digamos que es utilizado por los microorganismos, hongos, bacterias, y en muchos de los organismos que componen esta mesobiota pues se alimentan de hongos, entonces digamos que allí ellos también se benefician. Pero de todas maneras el compost pues ya se tiene como un acondicionador de suelo, ya ver un reflejo en las propiedades físicas y químicas y a la vez pues ya en todo lo que son las poblaciones de edad. En ese espacio de suelo, a pesar de que las muestras son muy pequeñas, pues se encontró toda esta cantidad de organismos. Esto es una parte de lo que se encontró, varios ácaros, 40 unidades taxonómicas, colémbolos, hormigas. Dentro de los himenópteros también se encontraron muchos parasitoides, cucarrones, muchos estados inmaduros de diferentes insectos y también otros artrópodos, sí, que también muchos depredadores, saprófagos. Bueno, allí digamos que se encontró una gran diversidad, especialmente en los sistemas donde se empleó el abono verde. En el caso de los sistemas que estaban cultivados con café, allí se tuvieron, digamos que se trabajó en diferentes fincas, los productores, dueños de sus fincas, pues son agricultores que están asociados, la asociación se llama SPRAED. Allí digamos que hay agricultores que tienen diferentes, sus fincas en un proceso de transición. Entonces encontramos unos que apenas estaban iniciando en ese proceso, donde se encontraban todavía muchas prácticas que eran convencionales, prácticamente dos especies cultivadas, que era café y banano, suelos muy descubiertos la mayor parte del año, donde se hacía uso de muchos productos todavía sintéticos para el control de arveces, para el control de plagas y enfermedades y también el uso de fertilizantes de síntesis química industrial como pues para nutrir. En el caso de la transición 2, pues ya había un proceso más avanzado de reconversión, ya encontramos más diversidad, ya había más, digamos, se encontraba más el suelo más protegido y ya había, digamos que un reemplazo de muchas prácticas convencionales por prácticas agroecológicas.
En los sistemas agroecológicos, pues ya los agricultores ya venían muchos años, ya más de 7 años trabajando este tipo de producción, entonces ya encontrábamos sistemas muy diversos, digamos una cobertura ya estratificada, donde había la producción, además de ser producción de alimentos, también la producción de sombra, de madera, suelos que estaban totalmente cubiertos todo el tiempo, ¿sí? O sea, las condiciones muy diferentes a los otros sistemas, a los otros cultivados con café. Y como, digamos, punto de referencia, entonces se tenían bosques que realmente son zonas, áreas de protección a las fuentes hídricas, que porque ya llevan muchos años sin intervención, pues ya se han convertido en bosques secundarios. En esos agroecosistemas con café, lo que se encontró en poblaciones de mesobiota es que se hicieron muestreos en 2 épocas contrastantes, que fue época seca y época de lluvia. Entonces, en la época seca se encontró que los sistemas pues eran muy cercanos entre sí, incluso hasta en el bosque. Pero ya en la época de lluvia, cuando incrementaron pues la lluvia, entonces ya se notó cómo las poblaciones incrementaron, especialmente en los sistemas agroecológicos, que es esta barra más alta, ¿sí? Porque los agricultores pues seguían, a pesar de que había época seca, ellos seguían incorporando materia orgánica. En los bosques se nota algo especial, que son, digamos, las poblaciones son muy equilibradas, tanto en época seca como en época de lluvia, y la diferencia la marcó el bosque fue a nivel de diversidad, que más adelante les voy a mostrar que algunos grupos solamente se encontraron habitando este tipo de suelos. Elida. Eso para el caso de la mesobiota. Para el caso, ¿sí? Para el Sí, caso de la... ¿2 minutos? 1 minuto. Para el caso de la macrobiota, entonces se encontró que en las lombrices, que fue donde se hizo énfasis, que las lombrices, la mayor diversidad se encontraba en los sistemas agroecológicos, donde se encontró la mayoría de las, digamos, todas las especies que se encontraron, que se registraron, estaban habitando los sistemas agroecológicos. Estos son los colémbolos que hacen parte de la mesobiota, se encontraron gran diversidad, y estos que están acá remarcados con amarillo, pues son los que solamente se encontraron en los sistemas de bosque, habitantes permanentes solamente de bosque. Esos también son otros de los grupos que se encontraron, muchas hormigas, ¿cierto? Con diferentes hábitos alimenticios. Remarqué estas 2 en especial, que hacen parte, digamos, de los géneros de hormigas que son muy frecuentes, tanto en suelos cultivados como en suelos altamente perturbados. Sí, lo mismo que esta que está abajo, que es una solenognosis, digamos que son que las podemos encontrar en cualquier tipo de suelo, ¿sí? Entonces, digamos que son indicadores de ambientes perturbados. También se encontraron coleópteros, también muchos estados inmaduros, y dentro de estos grupos que yo clasifico como otros, pues también encontramos muchos diplópodos, que son los 1000 pies, también estos 100 pies, que son los famosos quilópodos, depredadores, reguladores de población, al igual que estas arañas, muchas larvas también depredadoras, reguladoras de poblaciones. Entonces, como conclusión, pues, digamos que a manera de experiencia, como le estaba contando, de los trabajos que se realizaron, pues se tiene que las prácticas de manejo y las condiciones de clima, sumado a todas esas características físico-químicas de los suelos, modulan todas esas poblaciones que habitan, esas poblaciones edáficas, y que a la vez en los sistemas agroecológicos y en los bosques, pues son espacios biodiversos muy complejos, donde ofrecen cantidad de alimento, lo mismo de fuentes, diferentes recursos y refugio, ¿sí? Que favorece la presencia y también todos los procesos edáficos que la misma biota regula y en la que interviene y regula. Darle gracias a la Universidad Nacional Sede Palmira, también al Grupo de Investigación en Agroecología de la Sede Palmira, a los agricultores de la finca de las Flores, al señor Adolfo Carvajal y Gladys Pomeo, y a los productores asociados a ASPRADE, la Asociación Santa Rosana de Productores Agropecuarios y Ecológicos, por permitirnos desarrollar este tipo de investigaciones en sus fincas. Muchas gracias. Gracias, Elida. Muy amable. Había una pregunta para Elida, pero ya estamos muy sobre el tiempo. Entonces, tal vez, si nos escribe ahí su correo en el chat para que las personas puedan hacer las consultas quizás después. Muchísimas gracias a todos. Para nosotros ha sido un placer escucharles tan interesantes participaciones, ¿verdad? Siempre en pro del medio ambiente. No vivimos en un mundo que se divida en el agua de Costa Rica, el aire de Estados Unidos, en fin, es uno solo, y agua, aire, son elementos que no son comunes a todos. Muchas gracias a todos por preocuparse de tener ambientes sanos para nosotros y para todas las especies que habitan en el planeta. Muchísimas gracias. Hay 7 mesas participativas, por favor, los invitamos a añadirse a esas mesas, pueden llevarse un cafecito ahí, se sientan a escuchar y a participar de las mesas. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego. Estén muy bien, hasta luego. Gracias, Hilary. Hasta luego. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego a todos. Mucho gusto. Pasen bien, igualmente. Bienvenidos, Que estén bien. aunque sea así. Estén todos muy Igual, bien. para que sepan en la página web están todos los links, todas las salas, todo está allá. Así que estén bien. Si tienen problemas, escriban al correo, ahí le están respondiendo. Buen día. Bueno, gracias a todos. Hasta luego.